tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Manuel González Cuervo en estas cápsulas de educación para la salud. Cuéntenos, doctor, ¿de qué vamos a platicar esta tarde? Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar, siguiendo con el tema de las caídas, un tópico estrechamente, íntimamente relacionado, el fenómeno de la osteoporosis como un problema de salud pública. La osteoporosis es un problema de salud pública porque es muy frecuente en la población, tanto hombres como mujeres, particularmente en las mujeres después de que se inicia la menopausia. Y es un problema de salud pública porque implica una carga terrible de efectos catastróficos en sus consecuencias, que son muy serias en el individuo que sufre la fractura de fragilidad asociada a la osteopenia y a la osteoporosis. Y ahorita explico qué es una y qué es otra. Con consecuencias físicas, sociales, psicológicas en el paciente, en la familia y financieras que afectan también a la sociedad en su conjunto. Básicamente, la osteoporosis es el grado máximo de debilidad de un hueso. Es una enfermedad metabólica de los huesos que hace que disminuya su resistencia, por lo tanto aumenta su fragilidad, lo que lo hace a uno proclive o fácil presa de una fractura por esfuerzos incluso minúsculos. Ahora sí que, acordándome de un cartón o caricatura, aunque usted no lo crea, toser y estornudar con osteoporosis severa puede producir una fractura, o varias, de costilla o de vértebra. Entonces, imagínense una caída. De ahí pues que el impacto en las personas adultas mayores sea totalmente dramático, tener una caída y sufriendo de osteopenia u osteoporosis. La osteopenia podríamos decir que es el escalón previo a la osteoporosis. El hueso tiene disminuida su densidad y su capacidad de resistencia por una disminución de su capacidad de tolerar estrés, y pero todavía no es osteoporosis. Y la osteoporosis es un grado mayor y se hace basado en un estudio de rayos X que se llama densitometría. Entonces, el problema pues de la osteoporosis es que se asocia a las llamadas fracturas de fragilidad, que básicamente son en cadera, en las muñecas, en la columna vertebral y en el húmero o brazo. Afortunadamente, es mucho lo que podemos hacer, es muchísimo lo que podemos hacer. Primero que nada, por ejemplo, hay una herramienta de cálculo que se llama FRAX. F de Francisco, R de Raúl, A de Armando, X de Jalapa. Si usted tiene internet, usted puede hacerse su cálculo de qué tanto riesgo corre de sufrir una fractura en 10 años, en los 10 años siguientes, en función de un puntaje que usted puede bajar fácilmente del internet. Hay factores de riesgo que no podemos modificar. Obviamente, conforme envejecemos, pues sufrimos muchos cambios que no son gratos y los huesos sufren muchos de esos cambios. Si tenemos un peso demasiado bajo, con una masa corporal de menos de 19, si tenemos una historia familiar de osteoporosis y fracturas de cadera, por raza, pues yo no me cuento entre ellos, ¿va? Los caucásicos son más proclives a desarrollar este tipo de fracturas por fragilidad y desarrollar osteoporosis. Los factores de riesgo modificables son una dieta pobre en vitamina D y calcio. Si usted es fumador activo y pasivo, usted está dañando sus huesos. Si usted está tomando más de 2 copas de vino de 120 mililitros o más de una copa de licor fuerte, o 2 cervezas, más de 2 cervezas, usted también está haciéndole daño a sus huesos. La hipovitaminosis D, que ya la habíamos mencionado como parte de la dieta. Hay cierto tipo de medicamentos, de ahí que es muy importante que si usted es un adulto mayor le pregunte a su médico qué impacto puede tener ese medicamento nuevo en la calidad de sus huesos.
Los corticosteroides, por ejemplo, que se recomiendan mucho para cierto tipo de enfermedades autoinmunes, cierto tipo de antiepilépticos y antidepresivos, el exceso de hormona tiroidea para cuando se tiene que reemplazar, enfermedades sistémicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy común, enfermedad de la tiroides, de la paratiroides, enfermedad renal que se asocia a osteodistrofia, nos hace más proclives a desarrollar osteoporosis y una vez teniendo estas, ser fácil presa de una fractura de fragilidad. A mucha gente no le gustan los números, a mí tampoco me gustan mucho, pero creo que sí vale la pena mencionarlos por la siguiente razón. En Estados Unidos, la fractura de cadera asociada a osteoporosis tiene estas estadísticas. 20 de cada 100 mujeres que la sufren van a morir en los siguientes 12 meses. Una de cada 5 mujeres prácticamente muere en menos de un año después de una fractura de cadera. De las personas que sobreviven a una fractura de caderas, particularmente en las mujeres, se ha observado que 50 de 100 que sobreviven a la cirugía y a las posibles complicaciones jamás van a recuperar su independencia. Hay otro tipo de fracturas, tanto en hombres como en mujeres, que son por osteoporosis, es el colapso de las vértebras. De ahí que mucha gente diga que prácticamente se está encogiendo y hasta joroba desarrollan. Estas fracturas pueden ser o no dolorosas. En los Estados Unidos son la causa de 150,000 hospitalizaciones por dolor severo. De forma tal que en Norteamérica, después de los 50 años de edad, una de cada 5 mujeres tiene osteoporosis y 1 de 3 adultos que llega a sufrir una fractura de cadera, si la sobrevive, va a pasar un año, por lo menos, si no es que más, en una casa hogar de ancianos para rehabilitación. En México, de acuerdo a un documento de la CENAPRESE del 2015, que es el Centro Nacional de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades, las estadísticas nuestras también son trágicas. Si una persona desarrolla una fractura de cadera, un 20% de los adultos mayores van a morir en menos de un año. Igual, de los que sobreviven, 50 de cada 100 van a tener discapacidad total y jamás van a recuperar su funcionalidad ni su capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria que eran capaces de llevar a cabo antes de la fractura de cadera. Y un 10% queda con una absoluta dependencia para su manejo, para sus actividades de la vida diaria. Por lo tanto, como ustedes ven, la osteoporosis no duele, pero sus fracturas sí, y son sumamente discapacitantes. En México, volviendo a la numeralia, se han hecho diferentes estudios, sobre todo a partir del siglo XXI, y se ha encontrado que incluso a partir de los 40 años, un 32,8%, esto es prácticamente 33 de cada 100 adultos, ya tienen osteopenia. Y un 8% de cada 100 adultos, 8, ya tienen osteoporosis. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, en el 2010, que fue lo último que conseguí, se registraron 75,763 fracturas por fragilidad asociadas a osteopenia o osteoporosis. 15,800 fueron de cadera, 14,600 de columna vertebral, 34,000 de antebrazo y 11,000 del húmero o el hueso del brazo. Por lo tanto, de acuerdo a estas estadísticas, una de cada 3 mujeres sufre osteoporosis y 1 de cada 12 varones. La ventaja, valga la pena decirlo así, de sufrir una fractura de columna vertebral, que desafortunadamente
no detectamos, la mayoría de los médicos no estamos acostumbrados a pensar en osteopenia u osteoporosis y fractura vertebral, pero 19 de cada 100 mujeres y 10 prácticamente varones de cada 100 de 50 o más años, en un estudio desarrollado en la Ciudad de México, se encontró que tenían fracturas vertebrales. ¿Cuál es la importancia de una fractura vertebral? Nos permitiría hacer una prevención secundaria muy eficaz, con suplementos dietéticos de calcio y vitamina D, con medicamentos que no son mi opción favorita, pero que poniendo el riesgo y beneficio en la balanza, ah, y usted es una persona de muchísimo riesgo para sufrir una segunda fractura y en este caso una muy seria que sería la de cadera, vale la pena entonces considerar los nuevos medicamentos que aunque son eficaces, no dejan de tener efectos adversos, de ahí que sea importante que usted le pregunte a su médico y usted como adulto informado tome una decisión. Ah, el manejo de la osteopenia médico, de diagnóstico nada más, sin tomar en cuenta los medicamentos, va desde $117 al año hasta prácticamente 3,000 en la práctica privada. La osteoporosis, por ejemplo, en la práctica privada en el 2006, el manejo de la osteoporosis en la práctica privada era de $600 hasta $2,200 anuales. Pero recuerden que aún teniendo seguridad social, muy probablemente usted va a gastar 50% de esos dólares de su bolsillo, aparte de las cuotas que le descuentan para su seguro o su ISSSTE. De forma que el estudio de diagnóstico más sencillo, vuelvo a insistir, es la herramienta de cálculo llamada FRAX. Si usted tiene un médico de cabecera, pregúntele, tiene 50 años de edad, tiene historia familiar, es fumador, es posmenopáusica si es mujer, pregúntele a su médico que le haga un cálculo de riesgo de fractura en los siguientes 10 años usando esta herramienta, para que usted lleve a cabo medidas preventivas que no lo hagan ser una estadística fatal más. Esta herramienta de diagnóstico de cálculo, el FRAX, puede hacerla con o sin la densitometría. Entonces, usted puede tomar medidas de prevención. Ahora, si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos en relación a todo lo que puede hacer para prevenir las caídas en el hogar, que es un lugar peligroso, aunque usted no lo crea, el 60% de las caídas ocurren en el hogar y las caídas son la causa número 1 de la fractura de cadera. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta situación? Bueno, una dieta adecuada con suficiente ingesta de calcio y vitamina D sería fundamental. Cambios en nuestro estilo de vida, como dejar de fumar y no fumar el humo de otros, también. Si bebe, no beber más de 2 cervezas al día, una copa de licor fuerte, una copa de vino o una copa de aperitivo. Si es usted diabético, tener muy bien controlada su diabetes. Por alguna razón, también ser diabético se asocia a un mayor riesgo de fractura. Y vuelta al ejercicio. El ejercicio para que usted pueda prevenir osteoporosis y las fracturas asociadas a la osteoporosis llamadas fracturas de fragilidad son ejercicios que deben involucrar desarrollo de fuerza, desarrollo de equilibrio, incremento de la flexibilidad y resistencia o acondicionamiento cardiopulmonar. Si a usted le gusta bailar, vuelva a hacerlo con muchísima frecuencia, no nada más los fines de semana. Aprenda a bailar si no sabe danzón o tango.
Si su dieta, por la razón que fuere, usted es intolerante a la leche, no le gusta tomar leche, puede usar suplementos de calcio y vitamina D sin excederse. La mayoría de los autores consideran que una ingesta de calcio de 1500 miligramos al día y 800 unidades internacionales de vitamina D son más que suficientes para preservar una masa ósea adecuada. Si usted va a recibir un nuevo medicamento, con toda honestidad, tiene usted el derecho de preguntarle a su médico que qué impacto podría tener ese medicamento en la calidad de sus huesos. Hay un medicamento que se llama alendronato. Yo tengo mis libros favoritos y en medicina uno de mis libros favoritos es un libro electrónico hecho por médicos canadienses, y ellos han encontrado que uno de estos bifosfonatos, el alendronato, que lo pueden encontrar como genérico de marca, es, si no el único medicamento, es uno de los medicamentos que tiene más y mejor evidencia de prevenir fractura de cadera, vertebrales y no vertebrales. No deja de tener sus riesgos y es importante que usted discuta con sus médicos cuáles pueden ser esos. Insisto, voy a recurrir otra vez a la cámara de nuestro programa para que usted vea la herramienta de cálculo. Hacia atrás un poquito más, doctor. Ahí la vemos. Se llama herramienta de cálculo FRAX. Bien, ahí perfecto, sí. Y, de hecho, pues podríamos agregar la liga, el enlace al cuestionario en los comentarios del video para que lo tengan accesible. De acuerdo, eso sería muy buen punto. Excelente. Doctor, le quería preguntar, usted comentó que es una enfermedad que no duele mientras no se fracture uno, ¿verdad? Exactamente. Pero en un momento dado, ¿cómo nos damos cuenta si estamos propensos, si ya estamos en una etapa inicial? ¿Cómo distinguimos que tenemos osteoporosis si no nos duele nada? Fisiológicamente, el ser humano alcanza entre los 30 y los 35 años de edad su máxima densidad ósea y su mejor carga mineral. A partir de ahí empieza el declive, que es muy lento, pero en las mujeres se acelera alrededor de alrededor de la quinta década, cuando la mujer entra en menopausia. Y vuelvo a insistir, mencionábamos los factores de riesgo, los vuelvo a mencionar. Si usted tiene una historia de fractura previa antes de los 50 años de edad, sería y fue una fractura que no involucró un trauma mayor, yo pienso que usted está en todo el derecho de pedirle a su médico que le haga una densitometría. Sobre todo, por ejemplo, si usted es fumador, sufre de artritis reumatoide, es diabético, tiene antecedentes en su familia de gente que murió por fractura de cadera entre los 55 y los 65 años de edad, y tiene antecedentes en su familia de gente que se fracturó antes de los 60, usted tiene factores de riesgo y usted puede hacerse este cuestionario, usted puede resolver este cuestionario, y si su puntaje es de alto riesgo o riesgo mediano, decirle a su doctor que le ordene un estudio específico que se llama densitometría, que nos va a permitir categorizarlo en normal, en osteopenia o en osteoporosis. Y aún si fuera normal, si tiene demasiados factores de riesgo y su puntaje es muy alto, usted puede discutir con su médico la posibilidad de usar un medicamento que aún con todos los efectos adversos pueda prevenir una fractura. Ahora bien, quiero aclarar, esos efectos adversos son potenciales, no significa que usted los va a sufrir necesariamente, pero es necesario que los conozca para que usted ponga en la balanza. Sí, a lo mejor en un momento dado habría que poner en la balanza los efectos secundarios negativos que pudiéramos llegar a tener
con una medicina particularmente, o bien si dentro de nuestras posibilidades está el cambio de la dieta, el dejar de fumar, el dejar de tomar, el tomarnos los medicamentos correctos para el control de la diabetes, el hacer un poco más de ejercicios, y todo esto conjugado, pues en un momento dado pueda tener un impacto positivo para no recurrir necesariamente a los medicamentos por la posibilidad de que pudiéramos sufrir los efectos negativos de los mismos. Totalmente de acuerdo. Entonces, en conclusión, digamos, habría que estar pendientes de nuestros factores de riesgo. Exacto. Y en un momento dado contestar este cuestionario que no nos quita nada, que está al acceso de todo mundo, y cuando veamos el puntaje que ahí mismo nos dice, a partir de este puntaje usted debería consultar con su médico, hacernos una densitometría para tener certidumbre de cuál es la condición de nuestros huesos y comenzar a partir de entonces a tomar las medidas correspondientes. Claro, que no está de más tomar las medidas preventivas desde ahora, pero en un momento dado, si no nos duele nada, pero tenemos un puntaje alto, pues ahí no está nuestra señal de alerta, ¿no? Definitivamente, esa es la bandera roja que indica que usted debe de poner atención y seriamente, porque vuelvo a insistir, sufrir una fractura de cadera es catastrófico. La cantidad de gente que muere en un año es horrible. Sí, es muy alta y son situaciones que en un momento dado pues podríamos tratar de prevenir. Podemos prevenir. Muchísimas gracias, Doc. No sé si tenga por ahí algún comentario más que hacernos. Pues definitivamente, hasta la próxima, después de unas merecidas vacaciones. Excelente, descansamos por un par de semanas entonces. Empezamos el año con fractura de cadera. Gracias, que tengan muy buenas tardes y felices fiestas. Cuídense mucho.